La hidráulica es la aplicación de la mecánica de fluidos en ingeniería para construir dispositivos que funcionen con líquidos, por lo general agua o aceite. La hidráulica resuelve problemas como el flujo de fluidos por conductos o canales abiertos y el diseño de presas de embalse, bombas y turbinas. Las dos aplicaciones más importantes de la hidráulica se centran en el diseño de activadores y prensas, que mediante el fundamento del principio de Pascal consiguen grandes rendimientos. Durante este video hablaremos sobre 3 herramientas hidráulicas: la válvula hidráulica, el freno hidráulico y la mano hidráulica. Comenzaremos por la válvula hidráulica. Una válvula hidráulica es un mecanismo que sirve para regular el flujo de fluidos. Las válvulas que se utilizan en obras hidráulicas son un caso particular de válvulas industriales, ya que se presentan algunas características únicas y por tanto merecen ser tratadas de forma separada. Las válvulas en hidráulica tienen varios cometidos. Según la funcionalidad que tengan, se les denomina de una manera u otra. Además de esto, se las puede subclasificar. Por consiguiente, se dirán algunos de los diferentes tipos de válvulas existentes y su funcionalidad. Para empezar, mencionaremos las válvulas distribuidoras. Estas son las encargadas de dirigir el flujo según nos convenga. También pueden influir en el arranque de receptores, como pueden ser los cilindros, y gobernar a otras válvulas. También existen las válvulas de presión. Las válvulas de presión, también llamadas válvulas limitadoras de presión, se les llama de esta forma porque limitan la presión de trabajo en el circuito, limitan la presión de la bomba y pueden funcionar como elemento de seguridad. Dependerá de la subclasificación que se le dé. Las siguientes válvulas que mencionaremos son las válvulas de cierre. Este tipo de válvula tiene como objetivo impedir el paso del fluido hacia un sentido, mientras permite la libre circulación del fluido en el sentido contrario al obstruido. Y también existen, sin dejar importancia, las válvulas de flujo. Estas, cuando se desean variar la velocidad de un actuador, cilindro, etc., recurriremos siempre a las válvulas de flujo. Ahora nuestro equipo demostrará el funcionamiento de una válvula distribuidora. El primer instrumento hidráulico que realizaremos será la válvula hidráulica. Para ello necesitaremos un tubo y una tuerca que ya están previamente unidos por pegamento industrial. Después uniremos el conducto por donde se regulará el fluido y el regulador de fluido. Estos se unirán por la parte superior hasta que queden firmemente y no queden flojos, ya que si quedan flojos, cuando entre el fluido por el conducto, este se subirá a la parte superior y se derramará a la vez cuando salga por la salida del conducto. El siguiente paso que realizaremos será unir la parte de entrada y la parte de salida. La parte de entrada, que está constituida por el tubo y la tuerca, y la parte de salida, que se conforma por el conducto de regulación y el regulador. Lo siguiente que realizaremos será unir las dos partes por medio de la tuerca y el conducto de regulación para formar solo una pieza única, que será la válvula en sí y el conducto por donde entrará el fluido. El funcionamiento principal se dará en esta parte. Esta parte se podría decir que sería la válvula, ya que cuando entra el fluido por el tubo, esta llegará al conducto por donde se regulará. Se disminuirá o aumentará la presión mientras movemos el regulador, y saldrá, dependiendo de la disminución o aumento de la regulación, caerá el fluido. Ahora hablaremos sobre el freno hidráulico. Un freno hidráulico es el que aprovecha la acción multiplicadora del esfuerzo ejercido sobre un líquido oleoso incompresible. La presión que se ejerce sobre un pistón que actúa sobre el líquido es transmitida a los otros pistones que actúan en los frenos, con lo cual se logra la misma presión de frenado en los distintos elementos de fricción y se evita la necesidad de realizar diferentes ajustes. La principal función de un freno hidráulico es disminuir o anular progresivamente la velocidad de un vehículo, o mantenerlo inmovilizado cuando está detenido. El sistema de freno principal, o freno de servicio, permite controlar el movimiento del vehículo, llegando a detenerlo si fuera preciso de una forma segura, rápida y eficaz. Nosotros nos enfocaremos en el freno de disco. El freno de disco está formado por un disco que se une al buje de la rueda o forma parte de él,
girando con la rueda y constituyendo el elemento móvil de frenado. Sobre este disco, abarcando aproximadamente la quinta parte de la superficie del mismo, va montada una mordaza sujeta al puente o mangueta en cuyo interior se forman los cilindros, por los que se desplazan los pistones. A estos pistones se unen las pastillas de freno de un material similar a los ferodos de las zapatas utilizadas en los frenos de tambor. El líquido de frenos circula por el circuito hidráulico hasta presionar el pistón y empujar la pastilla contra el disco. La presión contra el disco hace que la pastilla se aleje del pistón, empujando la otra pastilla contra el disco. El rozamiento entre pastillas y el disco frena la rueda. A continuación, construiremos un freno hidráulico de disco para demostrar su funcionamiento. Hola, el segundo proyecto que vamos a presentar es el freno hidráulico. Los instrumentos que estamos utilizando son dos jeringas, uno de 10 mililitros y otra de 20 mililitros, una vía de 3 líneas con una válvula de abertura y un espacio de madera que va a funcionarnos como base y como una zapata del freno. Y usaremos este disco CD como una representación de un disco grande de una llanta. El freno hidráulico funciona de la siguiente manera. Se tiene una válvula principal. Esa válvula empuja a otra válvula que considerablemente en el freno, en uno a tamaño real, es un poco más pequeño. Al momento de que, digamos, la llanta lleva una velocidad, sea la llanta delantera o la llanta trasera, este freno presionas el pedal y se acciona por medio de una pinza. De manera que las dos zapatas choquen con el disco, parando así el movimiento de la llanta. A continuación, hablaré sobre el brazo hidráulico. Un brazo hidráulico es una estructura o aparato mecánico que se divide en tres partes unidas entre sí y que se puede mover independientemente una de la otra. Y dichos movimientos son realizados por aumento o disminución de la presión ejercida por un medio líquido y un medio gaseoso. Su nombre se deriva porque es parecido a un brazo donde las tres partes serían la mano con sus dedos, el brazo, el antebrazo y las partes donde se unen serían la muñeca y el codo. Ahora, hidráulico es porque, como ya dije, los movimientos son por medio de presión de un líquido, que en su caso es aceite mecánico, y un gas que están bajo presión. Entonces, si unimos los términos, nos queda brazo hidráulico. Ahora, realizaremos una mano hidráulica, que es el mismo aparato que el brazo hidráulico, pero cada dedo de la mano sería un pequeño brazo hidráulico. Ocuparemos 5 jeringas de 5 mililitros y 5 jeringas de 3 mililitros. Lo que haremos es unirla por medio de un catéter. Después vamos a llenar la jeringa de 5 mililitros con agua. Después la vamos a presionar toda y esto va a subir. Cuando suba, le vamos a quitar la parte superior y la vamos a llenar para lo que le falta de agua. Después la tapamos y al taparla se va a mover una jeringa y al regresarla se va a mover la otra. Después vamos a formar 5 piezas parecidas a esta. Para el pulgar nos va a llevar 2 partes, pero para los demás dedos van a ser 3. Después colocamos esta parte dentro y lo ajustamos con una liga y la acomodamos como se puede ver aquí. Y lo que va a hacer ahora es que cuando jalemos la liga, el dedo se va a mover.